Hoy vengo a presentaros la segunda parte del vídeo de las Maldivas, con otro clima. Oh, por culo. Hola, os invito a ver un segundo vídeo de las Maldivas, con tiburones ballena, mantas, tiburones, y como todos los vídeos que tienen que ver con la naturaleza, animales o niños, pues está sujeto a imprevistos, y este pues no iba a ser menos. Embarcar A Maldivas nuestra aventura otra vez. Vamos a repetir. A ver qué tal nos va. Venga, hasta luego. El colega va hasta allí con el tío y le dice: quiero un baba ganús y un mase con vos, el puto. Y chapuzón inaugural, ni salir del aeropuerto. Hace un momento me acaba de sonar el despertador justo antes de saltar al agua, o sea que han sido 24 horas de viaje, desde que me he despertado hasta que hemos puesto el pie en el agua. No está mal, ¿eh? Y este es el sol que hay aquí. Con las aguas muy turbias se supone que tienen que verse más peces. Pero claro, al estar turbia no se les puede ver. Y así que el primer día una inmersión presuntamente tranquila se complica rápidamente, porque además de las aguas turbias, había una corriente muy fuerte, y eso complicó la inmersión. Pero bueno, esto también es divertido. Hasta que el grupo se empieza a disgregar, y las parejas se rompen. Y claro, te quedas al lado del que más cerca tienes. Pero a pesar del caos se puede ver un pez Napoleón con relativa tranquilidad. Y desde luego el Napoleón estaba todo tranquilo, yendo y viniendo. Lo único que tuvimos que hacer fue quedarnos quietos y dejar que se acercara. El primer intento de ver mantas aburre. Después de por lo menos 30 minutos nos vamos. Pero nos cruzamos con una que llega. Así que vamos detrás. Y al llegar a la zona de limpieza llega también otro grupo. Pero que no se enteran de que están las mantas ni cuando las tienen a 1 metro de distancia. Ahí ves que uno pasa por debajo y ni caso. Claro, estarían entretenidos fijándose en el coral blando. Bueno, y ya que las mantas vuelven, pues nos situamos todos en posición para disfrutar otro poquito del baile.
con este agua pues no acompaña. Incluso meternos en un pez es bastante soso, a pesar de que podemos ver un tiburón y un gobio con gambas muy majo como en los documentales. Y afuera, para rematar, empieza a llover. Incluso refresca un poco. Y llueve, y llueve, y llueve. Ante tal desesperanza me empiezo a despistar y un día salto sin plomos. No es mucho problema porque utilizo pocos, pero aún así tengo que coger piedras que hay en el fondo y metérmelas en los bolsillos. Me gustaría decir que no es la primera vez. Hasta que en una inmersión aparece una manta con prisas y parece que es la que da el tiro de salida. Porque estos son las Maldivas, la mala suerte no dura siempre. Y empiezan a aparecer el resto de animales, el tiburón ballena, las mantas, tortugas, tiburones. El agua se aclara y la corriente flojea. Y esto empieza a ser el paraíso que dicen que es. Bueno, en medio de todas estas inmersiones, una realmente espectacular. Una nocturna con tiburones. Otra, porque si el año pasado eran pequeñitos, este año son grandes y muchos. Y verse rodeado de decenas de tiburones de buen tamaño y que no se cortan acercándose, pues impresiona. De hecho, no es que no les importara acercarse, es que te empujaban para que te apartes y les dejes despejado el camino hacia la comida. Pueden ser muy inofensivos, pero impresionan. Y cuando estás rodeado de tantos tiburones, pues no puedes mirar para todos lados a la vez. Así que cuando te girabas, pues generalmente te encontrabas con uno mirándote a la cara. Y más de un susto ya se ha llevado la gente. Ante tal jaleo, pues acababan llegando pues otros animales que no estaban invitados en principio, pero bueno, aquí venían unas mantas. Y otra cosa, que aunque no fuera muy vistosa, pues impresionaba. Mirar hacia abajo y verte un montón de tiburones esperando su turno. Bueno, aquí os dejo con este pequeño susto y algunas de las mejores escenas que salieron esta noche. Y entre tanto jaleo, siempre hay alguien que encuentra un momento para organizar y hacer una foto. Bueno, y ahora para despedirse, con el ambiente un poco más calmado, porque se ha acabado la comida, pues el guía, pues es que es el único autorizado, pues se puede permitir el jugar un poquito con algún tiburón pequeño que ha quedado por ahí.
mención aparte en este viaje, que aunque no ha sido novedad, pero sí ha sido bastante más intenso, ha sido la persecución de los tiburones ballena y mantas en superficie. Bien, a pulmón, claro, lo que quiere decir que hay que nadar mucho. Bueno, tiene su momento tedioso donde los guías se tiran aquí mucho rato buscando sombras y buscando indicios de que pueda estar el tiburón ballena o las mantas donde se espera que estén. Pero si aguantas nadando, puedes llegar a estar muy cerca de las mantas, o entre ellas y su comida. Lo que decía, si tienes aguante suficiente, pues puedes correr detrás de ellas. Y correr, y correr, y correr. Y si tienes suerte, se pondrán a nadar en círculos para alimentarse y tú estarás cerca, o en medio. Otra forma de hacerlo es saltar delante de ellas y esperar a que vengan, si tienes suerte. Y lo que pasa entonces es que te tienes que apartar, porque te atropellan. Y también, ya con botella, pues nadar al lado del tiburón ballena. Equivocarse de barco pues es fácil una vez, dos veces. Sí, iba a exagerarlo un poco, pero Willy solo se equivocó de barco dos veces. Otra cosa, desde luego más tranquila, es ver a las mantas abajo y a la espera. Sobre todo si es en un sitio tan precioso como este, pero bueno, vamos por partes. Bueno, aquí podéis ver que ya estamos a la espera y alguna manta se va viendo un poco lejos y fugaz, pero se empiezan a acercar. Y la espera es la espera, aunque esté amenizada por un grupo de pececitos que parece que huyen despavoridos. Y a lo mejor es normal, porque al poco aparece un atún. Y aunque algunas pasan cerca, pues no parecen interesadas en pararse a mirar. Así que nos tenemos que entretener viendo pececillos. Bueno, y a pesar de que acaban parando encima de nosotros y empiezan a dar en círculos, eso es señal de que se están alimentando, pues no estamos en buena posición y los guías deciden cambiar a otra zona. Así que nosotros también emprendemos la inmigración y vamos detrás de ellas, aunque sea contracorriente. Y lo de corrientes no lo digo en vano, porque ya veis que tenemos que irnos agarrando al suelo para poder avanzar. Y una vez llegados al sitio donde nos vamos a quedar, pues hay que buscar el abrigo de unas rocas y agarrarse bien a ellas. Y aquí, a pesar de la corriente, la espera se hace mucho más liviana, porque con este fondo de arena blanco, pues esto es como estar en un jardín.
y la espera nos hace larga. Aquí llegan las mantas, más despacio, más reposadas, dejándose ver. Bueno, aquí no hice más vídeo porque me dediqué a disfrutar del espectáculo de las mantas. Y esta buceada es tan interesante que incluso cuando hacemos la parada de descompresión, que hay que hacerla dejando que la corriente te lleve a la deriva, pues las mantas vienen, se acercan, nos miran, pasan entre nosotros. Y se despiden. También había mantas en más sitios, sobre todo en las estaciones de limpieza, y que si tenías suerte pues incluso se veían bastante mejor. Y por supuesto, tiburones. Tiburones en los barcos, tiburones en el fondo, tiburones lejos, tiburones cerca, muchos tiburones. Así que si te gustan los tiburones y te gusta correr detrás de ellos, este es tu sitio. Y así aprendemos que aunque sea para ver algo tan abundante como los tiburones, pues hace falta cierta técnica. Ahora os lo explico. Ahora, si encuentro el trozo de vídeo. Un buen momento para pillarlos es a la entrada de la laguna, cuando se reúnen al principio del canal. Pero aún así, pues están bastante desperdigados. Bien, entonces lo que se hace es saltar un grupo a un lado de la entrada del canal y el otro grupo al otro lado. Entonces nos vamos acercando despacio para que no se asusten los tiburones, pero que sí, como nos esquivan, pues se van más o menos concentrando en una zona más pequeña y se les puede ver mejor. Y ahora solo queda disfrutar del espectáculo. Bueno, fuera del agua también bajamos un par de días a una isla y se hizo una cena en un sitio pues poco menos que paradisíaco. കുറുനാമ്പിൻ കാൽവിരലിൽ കരിനാഗ പൂങ്കുഴല് ഒരു നേരം ചൂടിക്കാൻ വാ. കുറുനാമ്പിൻ കാൽവിരലിൽ കരിനാഗ പൂങ്കുഴല് ഒരു നേരം ചൂടിക്കാൻ വാ. നീയും കവിതകളായി വിരിയുമീരൻ മഞ്ഞൊരു കാലം, കവിതകളായി വിരിയുമോരോ
especial en la isla y después, el último día, también hubo una cena especial en el barco. Para los que os preguntéis cómo es Male, pues aquí os dejo unas poquitas imágenes. Si queréis consultar por el Google, veréis que no hay tierra firme, son todo calles. Ahora, con tristeza, abandonamos definitivamente el barco y nos vamos a pasear por el hotel y por Male. Por Male, mucho más recomendable que la famosa lonja del pescado, es el mercado de las frutas, con el colorido que tiene todo eso. Bueno, se acabó lo bueno y ya está, y ahora pues hay que volver. Pues me tomo esto y me voy a volver loco. Café de Bilbao. Bueno, ya sé que no me ha quedado tan bien como otras veces, pero bueno, teniendo en cuenta que nunca le habéis dado al me gusta, pues no le deis ahora al no me gusta. Muchas gracias por aguantar. Y espero que la próxima vez quede mejor.